¿Hace mucho tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, si puedes, le dijo el padre de este muchacho a Jesús. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Marcos 9, del 21 al 24. Una pregunta nos hace hoy el Señor. ¿Estamos teniendo fe en Él o fe en la fe? Basados en este pasaje que acabamos de escuchar. La fe en Dios está basada en permanecer en la certeza y convicción de lo que no vemos, pero que Dios dice que hará. La fe en la fe está basada en estar esperando que suceda todo de acuerdo con posibilidades o resultados basados en estadísticas o conocimiento básico, conocimiento humano. La fe en Dios se basa en lo ilimitado y en lo inimaginable, cosas que para algunos esto suena como locura. La fe en la fe solo se basa en posibilidades, en lo posible, en lo natural, en lo que cualquier persona puede hacer y de ello mismo esperar. La fe en Dios está basada en alcanzar los milagros, en lo que viene del reino. La fe en la fe está basada única y exclusivamente en nuestros recursos, en nuestro alcance. Dios lo hizo todo fácil, nos decía el Señor por estos días, y también dijo que nos había hecho a nosotros a su imagen y semejanza, o sea que nos hizo para que nos pareciéramos a Él, para que en lugar de complicar las cosas, como lo dice Salomón, nosotros lo hiciéramos todo fácil como Él, y para que nuestra vida no fuera complicada. Por lo tanto, para que esto se cumpliera, solo nos pidió que le obedeciéramos, no era más. Él no nos mandó a buscarle una razón, un porqué o una explicación a todas las cosas, porque la razón de las cosas le competen al Señor, no a nosotros. Dice la palabra que el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando viene el conocimiento del bien y del mal, es donde nosotros decidimos si optamos por obedecer o por desobedecer. En el comienzo, el ser humano, el hombre y la mujer, solamente tenían comunión con Dios y se alimentaban solamente espiritualmente de lo bueno, de lo que Dios les decía, de lo que Dios les mandaba, de lo que hablaban con el Señor. Por eso Dios les advirtió que tuvieran mucho cuidado de dejar entrar en su corazón conocimientos, o sea, pensamientos o situaciones que vinieran a combinar lo que había en sus corazones, en sus mentes, con mal. Y fue justo allí donde llegó la serpiente, quien tipifica al enemigo, a usurpar el lugar de Dios para llenar, como hasta el día de hoy, el corazón del ser humano de mal. Y en la medida que estamos cimentados en el Señor, pues vamos a cerrarle la puerta a la maldad, o por el contrario, no vamos a tener ningún filtro, sino que nos vamos a dejar contaminar de todo lo que venga de afuera, y a medida que esto sucede, pues la comunión con Dios se va opacando, se va terminando. Entonces el Señor le advirtió al hombre y a la mujer: si comes, dijo el Señor, de su fruto, sin duda morirás. Esa muerte no representa muerte física, sino muerte espiritual, alejamiento del Señor. Dios ha pensado en todo para nosotros. Si recordamos el relato de la creación, vemos que Dios lo creó absolutamente todo y de última nos creó a nosotros. Cuando ya estaba todo listo, nos trajo a nosotros para disfrutar y, como le dice acá al hombre y a la mujer, para gobernar, para cuidar, para disfrutar de todo lo que Él había creado para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace que ahora sea tan diferente? O como lo acabamos de ver, ¿qué hizo que para Adán y Eva, luego de vivir en el paraíso y de que todo fuera bueno, cambiara? Que eso empezara a ser diferente, lo que les acabo de decir. Permitir que nuestra mente se llene de conocimiento que no es, de pensamientos que no son, en resumen, que se llenen de oscuridad. ¿Qué hizo que esto no continuara de la forma como Dios lo hizo inicialmente? ¿Dios cambió de parecer? Claro que no. Fuimos nosotros, fue Adán, fue Eva y fue cada uno de nosotros al día de hoy, que de acuerdo con nuestras decisiones decidimos si vivimos una vida en comunión con el Señor o en comunión con el mundo y todo lo que se ofrece aquí terrenalmente.
Así como a Adán y Eva, el ser humano le ha costado obedecerle al Señor en ese mandato tan importante, tan básico, tan esencial, que nunca deberíamos dejar de cumplir, y es obediencia a Él. El ser humano por años, por décadas, lamentablemente desde el comienzo de la creación, optó por creerle más a las artimañas del enemigo que a Dios. Se ha creído más a la sutileza del enemigo que a la sujeción al Señor. Y con ello ha costado tanto vivir por fe, ha costado tanto creer por milagros, porque nuestra mentalidad escasa y limitada nos impide, como este hombre le decía al Señor Jesús: si puedes, ayuda a mi hijo, si puedes. ¿Será que Dios no puede? Por eso Jesús claramente le contestó: para el que cree, todo es posible. Así que debemos dejar de estar creyendo más por lo terrenal y creer más por lo espiritual, más creerle a Dios. Y esto solo cambiará si todo vuelve a ser como al principio, si todo vuelve a su estado original, como cuando al inicio el hombre y la mujer tenían comunión con Dios. Para que todo funcione bien, hay que buscar lo original. Nada más miremos un ejemplo de un vehículo o de cualquier equipo, de algo que alguna parte que lo conforma esté fallando. ¿Qué hace que funcione perfectamente? Un repuesto netamente original. Si le colocamos un repuesto genérico, claro, va a funcionar, de pronto va a funcionar, pero su rendimiento no va a ser el mismo o su durabilidad no va a ser igual. Si se le colocan injertos, es igual. Y eso es lo que el enemigo quiere venir a colocar en nosotros. Dios nos creó bien, con pensamientos buenos, y el enemigo se encargó de colocarnos pensamientos que no eran, así como injertos, algo que no es. Y el Señor claramente nos dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y entonces, si como el ejemplo que acabamos de ver, si esto sucede con un aparato, ¿será diferente con nosotros, que somos creación neta y exclusivamente parecidos al Padre? No podemos seguir buscando la lógica o el razonamiento humano para que nuestra vida o la vida de otros cambien. El razonamiento y la lógica nos apartan completamente del Señor y de caminar por fe. De manera que luego de recibir esta palabra, la solución está en tus manos. Depende de ti. Haz que suceda. Haz que esa comunión con Dios se restaure. Haz que tu mentalidad sea cambiada, transformada por el Señor, y puedas volver a ese estado original, allí donde Dios espera que vuelvas, esa mentalidad que Dios espera que recuperes, para que tengas tanta fe como para que puedas llevar a cabo o evidenciar en tu vida todo lo que Él planeó también desde el comienzo para ti, donde todo era bueno, donde todo era posible. Así que, ¿cuál es la situación que estás pasando? ¿Qué es lo que permanentemente altera tus emociones, o qué es lo que te está haciendo vulnerable? ¿Qué necesidad es la que hace que te robe la paz? ¿Qué es lo que te está llevando a evidenciar experiencias solamente desagradables, de dolor, de tristeza, de ansiedad, de angustia? Porque lo que quiera que sea que esté sucediendo, el Señor vuelve y te recuerda hoy. Si lo crees, es posible salir de allí. Si lo crees, es posible ser sana o ser sano. Si lo crees, es posible que recibas una provisión de repente, porque Dios lo sabe hacer. Si lo crees, es posible vivir por lo sobrenatural y dejar de vivir en lo natural. Porque para el que cree, todo es posible.